Lucille Angelier se había sentado a la sombra de un cerezo, con un libro y la labor. Aquella era la única parte del huerto en que habían dejado crecer árboles y plantas sin preocuparse del provecho que se les pudiera sacar, porque lo cierto era que aquellos cerezos apenas daban fruta. Pero era la época de floración, recortadas contra un cielo de un azul puro y homogéneo, el azul de Cebrés, cálido y brillante a un tiempo, de ciertas porcelanas finas, las ramas parecían cubiertas de nieve. La brisa que las agitaba ese día de mayo aún era fría. Los pétalos se defendían débilmente, se encogían con una especie de friolera coquetería y volvían su corazón de rubios pistilos hacia la tierra. El sol atravesaba algunos y revelaba un entramado de minúsculas y delicadas venas que destacaban a la blancura del pétalo y añadían a la fragilidad, a la inmaterialidad de la flor, algo vivo, casi humano, en la medida en que el adjetivo humano implica un tiempo de debilidad y firmeza. No resultaba extraño que el viento pudiera agitar a aquellas maravillosas criaturas sin destruirlas, sin siquiera ajarlas. Se dejaban mecer soñadoramente, parecían a punto de caer, pero estaban firmemente unidas a las delgadas, lustrosas y duras ramas. Unas ramas cuyo aspecto tenía algo metálico, como el propio tronco, esbelto, liso, de un solo fuste con reflejos grises y purpúreos. Entre los blancos racimos se veían hojitas alargadas y cubiertas de un vello plateado. A la sombra eran de un verde suave, al sol parecían de color rosa. El jardín se extendía a lo largo de una calle estrecha, una calle de pueblo bordeada de casitas, en una de las cuales habían instalado su polvorín los alemanes. Un centinela caminaba de un lado a otro bajo un cartel rojo que en gruesas letras negras rezaba Verboten, y debajo en francés, con caracteres más pequeños, prohibido acercarse a este local bajo pena de muerte. Los soldados cepillaban los caballos y silbaban, y los caballos se comían los brotes verdes de los árboles jóvenes. Por todas partes se veían hombres trabajando apaciblemente en los jardines que flanqueaban la calleja. Con sombreros de paja, en mangas de camisa y pantalones de pana, cavaban, descocaban, regaban, sembraban, plantaban. De vez en cuando, un militar alemán abría la verja de uno de aquellos jardincillos y entraba a pedir fuego para su pipa, o un huevo fresco, o un vaso de cerveza. El jardinero le daba lo que le pedía. Luego, apoyado pensativamente en la azada, lo observaba alejarse, y después se reanudaba la tarea, con un encogimiento de hombros que sin duda resumía un mundo de pensamientos, tan numerosos, tan profundos, tan serios y extraños, que no encontraba palabras para expresarlos. Lucille daba una puntada al bordado y volvía a dejarlo. Sobre su cabeza las flores de cerezo atraían avispas y abejas. Se las veía ir, venir, revolotear, introducirse en los cálices y succionar golosamente con la cabeza hacia abajo y el cuerpo estremecido por una especie de espasmódico alborozo, mientras, como si se burlara de aquellas ágiles obreras, un grueso y dorado abejorro se mecía en el ala del viento, como en una hamaca, sin apenas moverse, y llenando el aire con su apacible y monótono zumbido. Desde donde estaba sentada, Lucille podía ver a través de una ventana al alemán que se alojaba en la casa. Desde hacía unos días tenía con él al perro pastor del regimiento. Estaba en el despacho de Gastón Angelier, sentado en el escritorio Luis XIV, vaciando las cenizas de la pipa en la taza de porcelana en que la anciana señora Angelier solía servir la tisana a su hijo. Distraídamente golpeaba con el pie los adornos de bronce dorado que sostenían la mesa. De vez en cuando el perro, que tenía el hocico apoyado en la pierna del oficial, ladraba y tiraba de su correa.
Entonces, en francés, y lo bastante alto para que Lucille pudiera oírlo, en la calma del jardín, todos los sonidos flotaban largo rato, como mecidos por la suave brisa. El alemán le decía: «No, Bubi, no vas a pasear. Te comerías todas las lechugas de esas señoras, y a ellas no les haría ni pizca de gracia. Dirían que somos unos soldados groseros y maleducados. Tenemos que quedarnos aquí, Bubi, mirando ese bonito jardín». «Qué crío», pensó Lucille, sonriendo a su pesar. «Es una pena, ¿verdad, Bubi?», añadió el alemán. «Te encantaría hacer agujeros en la tierra con el hocico, ya lo sé. Si en la casa hubiera algún niño pequeño, no habría ningún problema. Nos haría seña para que fuéramos. Siempre hemos hecho muy buenas migas con los niños, pero aquí solo hay 2 señoras muy serias, muy calladas. Y más vale que nos quedemos donde estamos, Bubi». Hizo una pausa, y como Lucille no decía nada, decepcionado, se asomó a la ventana. Le dirigió un aparatoso saludo y le preguntó ceremoniosamente: «¿Tendría usted algún inconveniente en que recogiera unas fresas de su jardín, señora?» «Está usted en su casa», respondió Lucille con irónica vivacidad. El oficial volvió a saludar. «No me atrevería a pedírselo si fueran para mí, se lo aseguro, pero a este perro le encantan las fresas. Por cierto, me permito señalarle que el perro es francés. Fue encontrado en un pueblo abandonado de Normandía durante los combates y recogido por mis camaradas. No negará de usted unas fresas a un compatriota». «Parecemos un par de idiotas», pensó Lucille, pero se limitó a responder: «Vengan su perro y usted y cojan lo que quieran». «Gracias, señora», exclamó alegremente el oficial y saltó por la ventana, seguido por el perro. Se acercaron a Lucille. El alemán le sonrió. «No se enfade conmigo por ser tan indiscreto, señora, pero para un pobre militar este jardín, con estos cerezos, es como un rincón del paraíso». «¿Ha pasado usted el invierno en Francia?», preguntó Lucille. «Sí, en el norte, retenido por el mal tiempo en el cuartel y en un café. Me alojaba en casa de una pobre chica que 2 semanas después de casarse tenía al marido prisionero. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, ella se echaba a llorar y yo me sentía como un criminal. Sin embargo, no es culpa mía, y habría podido decirle que también yo estoy casado y separado de mi mujer a causa de la guerra». «¿Está casado?». «Sí». «¿Le sorprende?». 4 años de casado, 4 años de soldado». «¿Es usted tan joven?». «Tengo 24 años, señora». Guardaron silencio. Lucille volvió a coger la labor. El oficial hincó una rodilla en el suelo y empezó a recoger fresas. Las iba amontonando en la palma de la mano, y Bubi se acercaba y las cogía con su negro y húmedo hocico. «¿Vive aquí sola con su señora madre?». «Es mi suegra. Mi marido está prisionero. Puede pedir un plato en la cocina para las fresas». «Ah, muy bien. Gracias, señora». Al cabo de unos instantes, el oficial volvió con un gran plato azul y siguió con su recogida. Luego ofreció el plato a Lucille, que cogió unas cuantas fresas y le dijo que comiera las otras. Él estaba de pie frente a ella, con la espalda apoyada contra el tronco de un cerezo. «Tiene una casa preciosa, señora». El cielo se había cubierto de tenues vapores que tamizaban la luz y daban a la casa un tono ocre, casi rosa, que recordaba el color de algunas cáscaras de huevo. De pequeña, Lucille los llamaba huevos rubios y los prefería a los otros, blancos como la nieve, que ponían la mayoría de las gallinas y le parecían menos sabrosos. El recuerdo la hizo sonreír. Miró la casa, con su tejado de azulada pizarra, sus 16 ventanas con los postigos prudentemente entrecerrados para que el sol primaveral no ajara los tapizados, su gran campana oxidada que ya nunca se tocaba en lo alto del frontón y su marquesina de cristal que reflejaba el cielo.
¿De verdad le gusta? Parece la casa de un personaje de Balzac. Debió de mandarla a construir un rico notario de provincias retirado del campo. Me lo imagino por las noches, en la habitación que ocupo, contando luises de oro. Era libre pensador, pero su mujer iba todas las mañanas a la primera misa, a la que oigo llamar cuando vuelvo de las maniobras nocturnas. A la mujer la imagino rubia, de cara sonrosada, y con un gran chal de cachemir. Le preguntaré a mi suegra quién hizo construir esta casa, dijo Lucille. Los padres de mi marido eran terratenientes, pero seguro que en el siglo XIX en la familia hubo notarios, abogados, médicos, y antes de eso campesinos. Sé que aquí hace 150 años se alzaba una granja. ¿Se lo preguntará? ¿No lo sabe? ¿Es que no le interesa, señora? No demasiado, respondió Lucille. Podría decirle cuándo y por quién fue construida la casa donde nací. Yo no nací aquí, solo vivo. ¿Y dónde nació? No muy lejos de aquí, pero en otra provincia, en una casa rodeada de bosque, donde los árboles crecen tan cerca del salón que en verano su verde sombra lo baña todo, como en un acuario. En mi tierra también hay bosques, dijo el oficial. Bosques grandes, muy grandes. La gente se pasa el día cazando. Un acuario. Tiene usted razón, murmuró tras reflexionar un instante. Los espejos del salón son todos verdes y oscuros, y turbios, como el agua. En mi tierra también hay lagos, en los que cazamos patos salvajes. ¿Tendrá pronto un permiso para volver a casa? Un destello de alegría iluminó los ojos del oficial. Me voy dentro de 10 días, señora, la semana que viene. Desde el inicio de la guerra solo he tenido un breve permiso por Navidad, menos de una semana. No sabe usted cómo se esperan esos permisos, señora. Cómo se cuentan los días, qué largos se hacen. Y luego uno llega y se da cuenta que ya no habla el mismo idioma. A veces, murmuró Lucille, siempre. ¿Todavía viven sus padres? Sí. En estos momentos mi madre debe estar sentada en el jardín, como usted, con un libro y una aguja. ¿Y su mujer? Mi mujer me espera, o más bien, espera a alguien que se marchó por primera vez hace 4 años y que jamás volverá, tal como era. La ausencia es un fenómeno muy curioso. Sí, suspiró Lucille. Irene Nemirovsky, suite francesa.